a María Fernanda Cabal le incomoda, no le parece suficiente los testimonios de las víctimas y victimarios durante el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y esto por una razón, porque esta narrativa no responde o no abandera su propia narrativa construida a partir del odio y del privilegio. ¿Por qué digo esto? Porque en años anteriores María Fernanda Cabal ya se había tomado la osadía de negar un suceso histórico como la masacre de las bananeras perpetuada por el Estado, reduciéndola a un chisme literario de un izquierdoso, ¿no? Como lo es para ella García Márquez. Lo que hace Cabal es peligroso por una razón, y es que ella ser de alguna manera vocera dentro de la política, logra tener una audiencia que puede, a través de su propia narrativa llena de odio, perpetuar y promover realmente la violencia. María Fernanda Cabal no ha entendido la importancia de la verdad y de estos testimonios por una sencilla razón, porque María Fernanda Cabal ha renunciado a sentir de alguna manera con nosotros, a sentir lo que ha sucedido en su contexto. Ella vive de espaldas a el contexto colombiano. Hannah Arendt, una de las filósofas más influyentes del siglo XX, una alemana de origen judío que nació en 1906 y falleció en 1915, hacía hincapié en la importancia de que un sujeto político lograra conectar con su contexto, que lograra reflexionarlo, cuestionarlo, sentirse parte de un nosotros, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el sujeto que se aleja de su contexto, que se priva del sentir con el otro y del sentir colectivo, puede caer y es vulnerable a caer en lo que ella llamaba la banalidad del mal. Y es que si yo como sujeto político le doy la espalda a mi realidad y renuncio a pensarla, a reflexionarla y a cuestionarla, soy presa fácil para ciertas ideologías que promueven y perpetúan la guerra y deshumanizan. Cuando yo renuncio a pensar, a sentir y a ponerme en el lugar de los otros, de alguna manera renuncio a mi condición como ser humano, renuncio a mi humanidad, la dejo a merced de otras personas, y es peligroso que otras personas piensen por ti. Hannah Arendt decía en alguna oportunidad, no recuerdo exactamente en dónde, que comprender no equivale a perdonar. Comprender no es perdonar, y esto es lo que yo quiero que la gente entienda. Hay un filósofo también de origen judío que nació en Turín en 1919 y que falleció en 1987 y fue químico, estuvo en el campo de concentración de Monowitz, hizo una novela maravillosa que se llama Si esto es ser hombre. Estoy hablando de Primo Levi. Primo Levi, en ese libro, Si esto es un hombre, que les recomiendo, cuenta un sueño que es de muchos y de todos, y es el sueño de contar dentro de ese mismo sueño y que no le crean. Es decir, hay una angustia en ese sueño por narrar los horrores de la guerra y que la gente niegue ese testimonio, ¿no? Él dice que contar de alguna manera es liberarse. Y cuando una víctima y un victimario deciden contar, de alguna manera hacen un proceso de liberación. Hay algo muy bonito que Primo Levi dice en una entrevista, y es que él, estando en el campo de concentración, lo voy a leer, es muy cortico. Dice: cada superviviente representa una excepción, un milagro, alguien con un destino especial. Mi destino especial fue mi formación. Para Primo Levi, narrar desde la guerra era fundamental.
y esa angustia, digamos, esa necesidad de contar tenía que ver un poco con la comprensión. Él dice en otro momento esto muy bello, pero podía sentir junto con el miedo, el hambre y el agotamiento, un deseo extremadamente intenso de comprender el mundo circundante, la lengua en primer lugar. Cuenta él, Primo Levi cuenta que él sabía o tenía ciertas nociones del alemán, pero su necesidad de comprender incluso a sus captores, lo llevó a pagar clases de alemán con raciones de pan, con sus raciones de pan que él ganaba. Y años después, él se encuentra con excombatientes de las SS y ellos se sorprenden de que él hable ese alemán primitivo, y cuando le preguntan que dónde aprendió el alemán, él dice que en los campos de concentración, y pues la sorpresa es tremenda. Además cuenta él que también logró tener muchas amistades pues de ese tipo, ¿no? Excombatientes y muchos alemanes, ¿no? Acá hay un proceso de reparación, hay un proceso de reconciliación que se da a partir de la comprensión. Por eso la verdad es tan importante, ¿no? En Colombia nos han enseñado a pensar desde el odio, nos han enseñado que la venganza es el equivalente de la justicia. Nunca nos hemos cuestionado qué hubiese sucedido, por ejemplo, si no nos hubiéramos enceguecido cuando pasó lo del Bogotazo, si no hubieran matado a Roa Sierra arrastrándolo por la séptima, y si Roa Sierra hubiese podido contar lo que pasó o contar quiénes estaban detrás de lo que pasó, cómo hubiese sido la historia con ese cambio, ¿no? Se hizo venganza, es decir, se tomó la vida del asesino de Gaitán, pero todo quedó de alguna manera bajo un velo oscuro y no pudimos comprender realmente qué fue lo que sucedió y qué había detrás de eso. Solo hay especulaciones. Los procesos de paz y los testimonios de los victimarios son realmente importantes si nos salimos de esa sed de venganza. Intentamos comprender también de alguna manera su postura, no justificarla, pero sí comprenderla. Llegamos a algo muy bonito, que es el imperativo de la no repetición ni la reproducción de la violencia. Creo que a eso es a lo que debemos apuntar como sociedad y como colombianos. Hablé hoy de dos filósofos para mí fundamentales, muy bellos, Arendt y Primo Levi, porque son dos filósofos que se dedicaron a narrar desde su experiencia como víctimas de alguna manera, que fueron portavoces de toda esa barbarie que padecieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y me sorprende es porque yo siento una admiración y un amor tremendo, un respeto tremendo por las víctimas del conflicto armado en Colombia, porque son los que más disposición muestran hacia sus victimarios y hacia los procesos de paz. Nosotros, desde el privilegio de la ciudad, somos los que más reproducimos y más solicitamos la venganza, la venganza, la venganza, el castigo, la venganza, el castigo, la venganza. Y no queremos entender que para mucha gente que realmente padeció el conflicto, lo fundamental es parar, es tomar un respiro, es poder dejar de sentir miedo, poder también limpiar esa propia maleza que cargan dentro y que por supuesto no podía ser de otra manera, porque ellos como víctimas pues han tenido que padecer también la violencia y que luchar contra ese odio y esa venganza que queda después de sufrir actos atroces como violaciones, como
como ser decapitados, como el secuestro. O sea, hay una cantidad de cosas que es difícil de procesar. Y por eso yo creo que todo el mundo debería darse la oportunidad de escuchar, pero escuchar así, escuchar tratando de comprender, tratando de comprender por qué la insistencia en el proceso de paz. Yo no quisiera que se repitiera realmente, me abruma el hecho de que se niegue la narrativa, de que se niegue, como temía Primo Levi, el testimonio de lo que sucedió durante todos estos años de violencia. Y lo que hace María Fernanda Cabal es peligroso por eso, porque negar de alguna manera también es promover esa violencia, ¿no? Es alimentar un deseo de que las cosas sigan como están, ¿sí? Porque no pueden ser en este momento de otra manera. Y porque aunque lo fuera, es decir, aunque se lograra satisfacer ese deseo de muchos de venganza y se tomaran a todos estos excombatientes y se metieran por allá en las peores cárceles y los pudieran hacer padecer lo mismo que ellos en su momento le hicieron a sus víctimas, con eso no lograríamos llenar el vacío que hay en la sociedad, ni reparar el dolor de las víctimas, ni recuperar absolutamente ninguna de las vidas humanas que se perdieron. Hay que entender algo. Tanto excombatientes de las FARC como combatientes activos de la disidencia, así como miembros del ejército, caen de alguna manera en una ideología que está construida para que ellos renuncien a su humanidad y al pensamiento. Dice Hannah Arendt, y voy a leerles este fragmento: lo que se grababa en la mente de aquellos hombres que se habían convertido en asesinos era la simple idea de estar dedicados a una tarea histórica, grandiosa, única. Una gran misión que se realiza una sola vez en 2000 años, que en consecuencia constituía una pesada carga. Dice más adelante: de ahí que el problema radicara no tanto en dormir su conciencia como en eliminar la piedad meramente instintiva que todo hombre normal experimenta ante el espectáculo del sufrimiento físico. El truco utilizado por Himmler, quien al parecer padecía muy fuertemente los efectos de aquellas reacciones instintivas, era muy simple y probablemente muy eficaz. Consistía en invertir la dirección de esos instintos, o sea, en dirigirlos hacia el propio sujeto activo. Por esto, los asesinos, en vez de decir «qué horrible es lo que hago a los demás», decían «qué horribles espectáculos tengo que contemplar en el cumplimiento de mi deber, cuán dura es mi misión». Tanto los soldados de nuestro ejército como los excombatientes, como los combatientes activos de cualquier grupo armado, caen un poco en esta dinámica. Están al servicio de las ideologías y las narrativas de unos pocos. La única manera de sacarlos de esa narrativa y de que se reconcilien o se reintegren a una sociedad es tratando de comprender y de hacerlos reflexionar. En eso consiste todo este proceso de reparación, de perdón, de decir la verdad, de escuchar una parte y la otra, ¿no? Yo les hago un llamado a eso, a la reflexión, a que piensen más allá del odio, a que traten de estar en el lugar de los otros y que entiendan que seguir con la violencia no reproduce nada más que violencia. Por favor, no renuncien a pensar, no se encierren en una ideología de odio, no reduzcan todo a una narrativa de izquierdosos, por más de que sus partidos políticos o sus preferencias se inclinen a un lado u otro. Creo que hay que ser lo bastante perspicaces para tomar cierta distancia de voceras como María Fernanda Cabal,
que son supremamente dañinas cuando niegan algo tan fundamental como los testimonios de las víctimas y victimarios de la Comisión de la Verdad. Entonces, bueno, los dejo con eso y espero haya servido para algo estos 15 minutos.